va a estar acompañando Luis. Como siempre, la idea de estas charlas es hacerlas muy rápida. Tenemos media horita. Las reglas del juego son muy básicas. De pronto los que estuvieron en la charla pasada y si no se las recuerdo. La idea es que Luis nos va a dar la charla. Si nos alcanza el tiempo al final, hacemos las dudas. O si no, les voy a dejar en este chat o les dejo en el de WhatsApp el link del Slack, donde también nos pueden hacer preguntas sobre estas charlas y otras cosas. Este es un espacio patrocinado por Team, que es el equipo de arquitectos y de líderes técnicos que estamos conformando en la empresa pues ya hace rato. Y es una iniciativa también como para compartir un poco del conocimiento que tenemos con todos ustedes. La última publicidad, el jueves hay una charla que va a dar Otto sobre la importancia de salir a producción, los esperamos a todos, son 250 cupos, o sea, pueden entrar solo 250 personas, entonces, para que separen sus asientos desde temprano. ¿Listos? Liz, ¿cómo vamos? ¿Tu público? Hola muchachos. Bueno, comencemos. Primero que todo, esta es una charlita corta de qué cosillas se deberían tener en cuenta a la hora de utilizar arquitecturas reactivas. No es un curso de Reactor, sino que tiene tipsitos específicos. Bueno, comencemos con qué son las arquitecturas reactivas. Las arquitecturas reactivas son aquellas que reaccionan a ciertos eventos que se ejecutan del lado de un cliente que lanza una petición o un suscriptor de la misma. Normalmente en Sofka estamos trabajando la reactividad del lado de servidor con Spring Webflux junto con Project Reactor. Acá una simbología sencillita, un mensajito, y es una pregunta universal, que es que si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Con esto sabemos que si no existe un suscriptor, los flujos no se van a ejecutar. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los errores que le ocurren a los desarrolladores cuando comienzan en este mundo de las arquitecturas reactivas es olvidar suscribirse a una petición. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente uno ejecuta una petición de un mono o de lo que sería un flujo. Si yo lanzo esta petición, yo tengo una respuesta, ¿cierto? En este caso, yo estoy cerca para escuchar el sonido que hace ese árbol al caer. Si yo no realizo una suscripción, lo que quiere decir que no hay nadie cerca para escuchar cómo cae ese árbol, realmente lo que nos sucede es que se ejecuta, pero nunca hay una reacción y nunca nadie supo si eso sucedió o no sucedió. Entonces esa es una de las cositas que siempre deben tener en cuenta a la hora de ingresar a la programación reactiva. Bueno, vamos. ¿Qué son los flujos monaicos únicos o monos? Los flujos monaicos únicos son los flujos que se ejecutan dentro de un solo hilo del procesamiento y van generando ciertos eventos al momento de suscribirse, de realizar una petición, las etapas de login y otras múltiples respuestas que puedan suceder. Pero todo se ejecuta dentro de un único hilo de procesamiento. Los flujos son aquellos que pueden contener de 0 a n datos del mismo tipo. Y estos se ejecutan cada uno, o cada transformación de cada uno de esos datos se ejecuta en su propio hilo. Estas dos cositas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de diseñar nuestro código funcional reactivo. ¿Por qué razón? Cada vez que uno abre un flujo o abre un mono, está realmente solicitando un hilo de ejecución. Y esos hilos de ejecución se encuentran dentro del procesador. Y el procesador no tiene hilos
ilimitados para procesar en paralelo. Bueno, vamos. Teniendo en cuenta eso, tenemos los modos de trabajar la programación reactiva. En este caso, vamos a ver cómo se trabajan los flujos vacíos. ¿Qué sucede cuando yo abro ya sea un flux o abro un mono y comienzo a trabajar bajo ese hilo funcional o bajo ese flujo y mi respuesta está vacía? Listo. ¿Qué sucede? Yo puedo tener este objeto acá y yo le digo, bueno, lancemos este test, pero mi mono está vacío, mi objeto no existe. Al ser un mono nunca me va a devolver un null pointer exception, pero va a estar trabajando en un flujo que no tiene ningún tipo de dato. Cuando nosotros, luego de hacer un filtro o luego de realizar una petición, tenemos un flujo vacío, ya sea mono o un flujo de múltiples datos, lo que tenemos son dos opciones, ya sea el switch if empty o default if empty. Con el default if empty vamos a trabajar con data específica o constantes de información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros construiremos la respuesta dentro del mismo flujo sin solicitar un nuevo flujo o que se abra un nuevo hilo de ejecución. Y cuando solicitamos el switch if empty, lo que hacemos es que creamos un nuevo flujo a partir del flujo que ya se encuentra vacío. Estos dos métodos son muy importantes a tener en cuenta cuando estemos trabajando en entornos productivos. No es lo mismo cargar constantes de este modo que cargar constantes abriendo flujos nuevos. Como les estuve comentando, cuando uno invoca un mono, estás invocando un hilo del procesador. En dichos hilos, ¿por qué se me desconectó algo aquí? Dichos hilos lo que hacen es que saturan la capacidad del procesador. En todos, la respuesta nuestra será la misma. Va a ser el mismo objeto con un tiempo de ejecución de 366 milisegundos. Cuando abrimos un flujo nuevo y cuando estamos simplemente transformando información interna como constante, vemos que tarda alrededor de 40 milisegundos menos por objeto. Y además de esto, se ejecuta con un único hilo de ejecución del procesador. Listo. Vámonos con lo que son alteraciones de los flujos. Para alterar los flujos o alterar la información que tenemos dentro de nuestros objetos que se encuentran reaccionando a una petición, tenemos principalmente tres métodos. Tenemos un map, que lo que hace es que transforma el objeto que ya tenemos en uno nuevo. Tenemos el flat map, que toma ese objeto, abre un nuevo flujo y transforma el objeto en una salida. Y tenemos el dual nest, que nos sirve para alterar propiedades del objeto que ya tenemos dentro del flujo. Esto podemos verlo más sencillo en estos tres tests que tenemos acá. Bueno, estos dos tests. Normalmente, si yo tengo un objeto y yo quiero decirle, bueno, para mi objeto persona, yo quiero setearle siempre que el primer nombre esté en mayúscula. Si yo utilizo un map, siempre debo tener un retorno, aunque yo esté modificando el mismo objeto y la respuesta de él sea el mismo tipo de objeto. Entonces, el de aquí me va a retornar una persona. El objeto person, de tipo person, y mi respuesta al final será un person. En cambio,
si yo vengo y le digo, bueno, yo quiero que a ese objeto que está ahí, altérale una propiedad, yo puedo hacerlo directamente en un DuoNest con una propiedad funcional y me ahorro mucho código fuente y me ahorro tener que redeclarar variables o tener que crear returns y complejizar el código. Tenemos FlatMap. Se me olvidó el textito del FlatMap. Sí, se me olvidó el test del FlatMap. Bueno, el FlatMap lo que hace es algo parecido a como hicimos acá en el Swift if empty, solo que para hacer lo mismo que hicimos de este lado, lo que haría sería vamos a ponerlo aquí así. Sería algo parecido a esto. Normalmente lo que se hace con un FlatMap. El mapa nos devuelve una transformación de nuestro objeto. FlatMap abre un nuevo flujo mosaico y nos devuelve la transformación. Y el DuoNest lo único que hace es que altera el objeto y sigue de largo. ¿Cuándo utilizar DuoNest? ¿Cuándo map y cuándo FlatMap? Un map se utiliza cuando lo que vamos a alterar se encuentra dentro del objeto y no necesitamos realizar una nueva petición o tomar información que venga de una interfase o dependencia externa a la data de nuestro objeto. Y normalmente se utiliza cuando vamos a cambiar el tipo de objeto que se va a retornar. Realizar un map para devolver un objeto del mismo tipo que el que teníamos anteriormente es una muy mala práctica. Normalmente cuando vamos a devolver el mismo objeto con propiedades de él transformadas, ya sea que realizamos un contador, ya sea que le hicimos una modificación a un campo, si validamos cualquier cosa, lo podemos hacer directamente con un DuoNest y podemos alterar ese objeto que ya tenemos en la instancia de la memoria. Y el FlatMap, por lo general, se realiza cuando a partir de mi objeto yo quiero hacer una transformación completa, pero la información que voy a retornar depende de la respuesta de una dependencia o de una interfase externa a ese objeto que yo tengo. No sé si alguien tiene alguna duda, si voy muy rápido, si voy muy lento. Luis, una pregunta ahí rápida. Cuando tú dices dependencia externa, ¿siempre tiene que ser otra interfaz? O, por ejemplo, con un método dentro de la misma clase también se considera una dependencia externa. No, una dependencia externa normalmente son interfaces, ya sea de servicios o de repositorios. Si yo voy a transformar, pero para transformar necesito parte de las respuestas de una query a una base de datos, o de un llamado a un endpoint REST, o de un llamado a un servicio SOAP, o de un llamado a una carga de un archivo del sistema, todo eso debería hacerlo con un FlatMap, que son las dependencias externas a mi ejecución. Listo. Bueno, sigamos con 4 cositas que cometemos siempre como errores a la hora de programar reactivamente. Uno de los errores más grandes y algo que nunca deberíamos hacer sería convertir todos nuestros métodos a reactivos. Solamente debemos convertir a reactivos nuestro flujo inicial y todas las respuestas de dependencias externas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente uno ve que hay un método que inicializa un objeto, arma una instancia y le carga una data que está quemada como una constante y de una lo devuelven ya sea como un mono o como un flujo. Realmente lo que se está haciendo ahí es abrir o solicitarle
al procesador un nuevo hilo de ejecución a partir de información que yo ya tengo. Los hilos reactivos o todas las peticiones, las aperturas de flujos monaicos, siempre deben hacerse hacia respuestas de datas que yo no tengo en el momento dentro de la memoria. Listo. Ay, a mí se me borró una diapositiva. Bueno, normalmente, otra cosita que siempre se tiene como error, los blocks, ya sean bloqueos opcionales o bloqueos directos del flujo reactivo. ¿Qué sucede? Pensemos en los flujos reactivos como un elástico. Yo comienzo a estirar el elástico hasta que obtengo su máxima resistencia, que en el caso de reactividad sería la última ejecución o la última petición de un hilo, y luego lo encojo para obtener la respuesta. ¿Qué sucede? Cuando yo hago un bloqueo dentro de un hilo funcional, lo que hago realmente es poner una piedra en el medio de esa ejecución. Normalmente, un microservicio o un servicio que yo tenga que sea reactivo no necesita conocer cuál es la respuesta de las dependencias externas o la respuesta de todas las peticiones que yo esté lanzando. ¿Qué quiere decir? Si yo hago una query a una base de datos reactiva, pongámosle Mongo, y esa query me está devolviendo 1000 registros, al yo hacer un block de toda esa petición, lo que estoy haciendo es coleccionando esos 1000 registros, cargándolos en mi memoria para luego procesarlos, abrir nuevamente un flujo y entregárselo al suscriptor que lanzó ese evento. Eso duplica la carga en memoria y tiende a saturar nuestros sistemas. Y ahí es donde las aplicaciones y los microservicios reactivos empiezan a tener picos de consumo mucho más elevados. Y si estamos en nubes, eso se transforma a mucho más dinero que pagarle, ya sea a Amazon o a Google a fin de mes. Lucho, ¿y entonces cómo podría yo hacer un count, por ejemplo? Si yo quisiera en un método ir a contar cuántos elementos trae un flujo. Bueno, eso lo tengo por aquí. Mira, normalmente si yo tengo n elementos, ya sé que fue lo que se me borró una diapositiva que era la de los filtros. Bueno, hablemos de los filtros. Nosotros tenemos modos de interactuar con la información que traemos o que nos entrega una interfase o una dependencia externa. Es a través de un flujo, digamos que yo necesito hacer un filtro como tal. Este filtro, yo lo que le digo es, de todos esos objetos que me llegaron, yo quiero filtrar todos y quedarme solo con aquellos que la dirección IP no sea nula, por decirlo así. Si yo necesito contar cuántos registros tuve, yo puedo hacer esto, un contador. Y ese contador lo que me hace es que me retorna cuántos registros al final quedaron dentro de ese flujo. Que sería esto aquí. ¿Sí ves? Yo tengo aquí la cantidad de registros. Si yo no hago el filtro, vamos a buscar uno aquí sin filtro. Normalmente este método nos está devolviendo alrededor de 250 campos. Está devolviendo 250. Yo puedo encadenar muchos filtros del siguiente modo. Si yo necesito filtrar la información, que esto es normalmente lo que hacemos con los if dentro de los bucles que se crean. Si este campo tal y yo necesito coleccionarlo en otro, o necesito eliminarle data a una lista. Los filtros normalmente deben hacerse propiedad a propiedad. Una muy mala práctica es venir y decir, bueno, yo quiero filtrar aquí por todos los que tengan IP y los que tengan email. ¿Qué hace normalmente uno? Viene y le clava aquí, object, null, person, get, email.
esta parte de anidar condiciones dentro de un único filtro, lo que hace es que complejiza para el compilador y complejiza para el server reactivo donde está ejecutándose la aplicación, esta ejecución. ¿Por qué? La complejidad ciclomática de estos dos viene siendo 3 y la complejidad ciclomática de cada uno de estos viene siendo 1. Y al ser funciones, esto se ejecuta y se desecha. Entonces, si yo mantengo anidados mis filtros de 1 en 1, lo que estoy haciendo es siempre mantener una complejidad ciclomática de 1 en toda nuestra ejecución. De hecho, hay una pregunta que es respecto a esto que estás mirando, es que si yo, por ejemplo, en ese método, si yo quisiera devolver no solo la cantidad, sino también la lista de las personas, ¿cómo se podría hacer? La pregunta puntual, si se requiere devolver la información de las personas y además el total de las personas, ¿qué se debe hacer? Primero, deberías tener un objeto que tenga el listado de las personas y tenga el contador. Pongámosle un objeto, vamos a ponerlo... Con una tupla, hazlo con una tupla. Este objetivo que tengo aquí, que sería un long count, long cars, algo así. Uno donde yo mantenga la cantidad aquí y mantenga el contador acá. Y puedo hacerlo todo desde el mismo flujo. Eso, la tuplita y eso ya los tengo acá de este ladito. Ya te muestro cómo funciona para las peticiones en paralelo. Listo. ¿Qué pasa? Si yo quiero retornar eso, yo puedo hacer lo siguiente: final plus person. Va a hacer lo siguiente. Yo tengo ese ahí, ¿cierto? Entonces, ya yo teniendo mi flujo, yo puedo crear a través de una paralelización, armo una tupla, como me estabas comentando, y aquí mi T1 va a ser el listado de personas, lo que tenemos acá, y mi T2 va a ser el contador de esos objetos. Y en este momento no tuve la necesidad de bloquear mi hilo de ejecución. Y puedo obtenerlos ambos sin tener que hacer ese bloqueo. ¿Qué sucede? Eso es algo que debemos tener siempre en cuenta. Siempre, siempre, siempre. Un microservicio, un backend, nunca, jamás en la vida tiene por qué bloquear la ejecución de un flujo. Si nos vemos en la necesidad de bloquear un flujo, ponle tú, eso lo vemos acá, yo estoy trabajando con una persona, listo, y yo necesito conocer cuántos carros tiene esa persona porque necesito trabajar y traérmelo como cliente. Me borro esto de aquí. Listo. Ponle tú, yo a partir de una persona necesito saber cuántos carros tiene esa persona y convertirlo en un cliente como tal. Supongamos que mi petición del cliente tiene un repositorio de mi base de datos. Ponle ahí. Mi base de datos me está retornando esa persona. Y person cars viene de un endpoint REST de un satélite con el que esté trabajando mi microservicio. Entonces, ambos vienen de lugares diferentes y yo puedo hacerlo ya sea de un modo secuencial. Vamos a correrlos todos aquí. Listo, aquí los tenemos. De un modo secuencial, ¿qué quiere decir? Primero solicito mi persona
y luego a través de esa persona lo que voy a hacer es abrir un flujo monaico para traerme a través del ID de mi persona cuántos carros tiene él. Y luego, obteniendo la respuesta de este, lo que hago es que la transformo en un objeto cliente. El objeto cliente que me entrega la información de la persona y la información de los vehículos que ella tiene. Esto es un consumo en secuencia. ¿Qué quiere decir? Primero él ejecuta y se trae toda la información de este y luego de que la tiene hace una transformación a esto. Esto como tal suele ser una pequeña mala práctica. ¿Por qué? Porque estas peticiones podemos hacerlas en paralelo de dos modos diferentes. Cuando yo lo que tengo es, una vez obtengo el componente o la propiedad de ese objeto que yo estoy pidiendo sin necesidad de tener completo el objeto, yo puedo decirle ahí que en paralelo, en el momento que lo obtenga, lance la petición. Y luego, obteniendo las respuestas de ambos, yo vengo y las transformo en un objeto de salida, que es el zip-web que tenemos acá. Hizo algo muy parecido, en ambos se trajo el 164. ¡Qué liga! Listo. Esto es una petición que se hace en paralelo. Bueno, esos 520 milisegundos fue lo que le tardó a esta vaina en inicializar el test, porque esto normalmente se demora mucho menos que las peticiones en secuencia. El zip-web y el zip-web ambos son peticiones en paralelo, que quiere decir que lanza ambos hilos al mismo tiempo dentro del procesador y comienza a recoger cuando ya tiene toda la información. Listo. ¿Qué pasa? El zip-web no necesita ninguna propiedad de mi primera petición. Bien, yo tengo mi mono acá y no necesito saber nada de él para lanzar esta petición en paralelo. ¿Qué es lo que viene acá a este lado? Ya yo teniendo mi tupla, yo puedo saber cuál es mi listado de vehículos y por acá yo ya tengo mi información de la persona. Estas dos peticiones son cuando, o se deben hacer cuando yo voy a lanzar dos peticiones que no dependen la una de la otra. O sea, ponle tú que por un lado estoy consumiendo un listado de peras y por el otro un listado de manzanas y por el otro un listado de naranjas y puedo hacer las peticiones sin que la respuesta de una dependa de la respuesta de la otra. Y el zip-web es cuando se deben encadenar las peticiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una guayaba y yo quiero saber cuántos gusanos tiene mi guayaba, lo hago con un zip-web. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Oh, se me cayó la conexión. No, vamos bien. Todavía no nos has dormido del todo, pero estamos súper bien. Listo. Bueno, hablando de los blogs, lo que más deberíamos hacer y tener en cuenta son los do-on. Do-on next, do-on finally, do-on success, do-on error. Tenemos muchísimos eventos para decirle a nuestro flujo monaico qué debe hacer en el caso de que ocurra X o Y imprevisto o X o Y previsto. Y con esto podemos transformar y trabajar con la información de nuestros objetos sin bloquear el hilo de ejecución. FlapMap. Bueno, esto va un poquito anclado a lo que normalmente hacemos con los blogs, pero acá es
que yo tengo información interna de los objetos y ya tengo toda esa data y yo quiero transformar esos objetos, pero no necesito información externa, normalmente las personas cuando inician en arquitecturas reactivas o en proyectos que utilizan la reactividad es hacerle flat map a todo lo que se aparece y que todos los métodos retornen monos y flujos. Eso es una mala práctica, de hecho fue de las primeras cositas que dijimos al inicio, y es que cada vez que uno inicia un nuevo flujo está solicitando un hilo de ejecución al procesador. Entonces hay que tener mucho cuidado con dónde, cómo y cuándo vamos a abrir flujos monaicos. Normalmente lo que se trabaja como flatmap en el 80% de los casos se soluciona con un map. Y si se requiere información de otro lado, se soluciona con zips. No es necesario estar transformando nuestros flujos en flujos nuevos. Otro de los errores que solemos cometer, y me incluyo porque aún sabiéndolo a veces me sucede, es crear flujos optimistas. ¿Qué sucede? Normalmente uno tiene un método que hace un mono y luego hace un filtro y luego hace un map y entrega. Nunca se están teniendo en cuenta los errores. Aunque con Reactor tenemos algo muy genial y es que abolimos en su mayoría los null pointers exception. Hay muchas excepciones que no se controlan per se cuando uno trabaja con reactividad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reaccionar a todos los errores posibles que se ejecuten dentro de mi flujo. Eso lo hacemos con algo muy sencillo y es do on error, y acá tenemos el modo de poder trabajar con la excepción que se nos genere. Vamos a decirle que esta vaina es una instancia de runtime exception. Si esa es de tipo runtime exception, podemos hacer muchas cosas. O podemos directamente decirle a esto on error map. Si yo tengo una runtime exception de aquí, class error, puedo decirle a él, cada vez que me ocurra un runtime exception, hazme esto. Cada vez que me ocurra por acá un timeout exception, digámoslo así, un timeout exception, hazme esto en un timeout exception. Tenemos muchos modos de controlar las excepciones, pero normalmente no las controlamos porque siempre estamos creando flujos optimistas. Flujos en los que nunca va a ocurrir algún error y ahí es cuando llegan nuestros mejores amigos, las personas de QA, y nos dicen, mira que yo hice esto y boom, reventó. Y te cancelan la salida de producción 2 horas antes. Entonces siempre debemos tener en cuenta eso. Los flujos optimistas, el camino feliz, en el 99% de los casos nunca ocurre. Al contrario, en el 99% de los casos siempre habrá un error o una excepción que no se controló. Listo. ¿Dudas? Hola, hola. Listo, pues igual 5:35. No sé si alguien tenga alguna duda, hacemos 5 minuticos de dudas. Muy puntuales. No, no a la 1, no a las 2. Bueno, no a las 3. Entonces, no habiendo más dudas, muchachos, les recuerdo, primero que todo, muchas gracias por la asistencia. No sé, Lucho, si quieres decir algo más. No, de momento no. Si alguna duda tienen, me pueden escribir ya sea a través de Novus o a través de Hangouts. Ahí está, les dejé en este chat el linkcito. El que no tenga el linkcito del Slack o necesite alguna información, no duden en escribirme mi correo, miguel.rios@
Sofca.co o al de pues, a cualquiera de los muchachos de arquitectura que ustedes conozcan. Sí, las charlas las estamos grabando, la de hace 8 días la grabamos, esta también, la próxima todas las vamos a grabar y las vamos a comenzar a subir en el canal de SoftCayú que estamos organizando con Manuel. Listo. Muchachos, de nuevo muchas gracias a todos, gracias por asistir. Nos vemos el jueves en la próxima charla corta de No Steam. Lucho, gracias. Listo.